Encuentro organizado por la Unidad de Formación y Capacitación Docente, la Dirección de Profesorados, la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias Sociales y el ciclo introductorio de Economía y Administración. Los y las invitamos a escuchar. Muchas gracias a todas las compañeras, compañeros, compañeras de los diferentes espacios de la Universidad Nacional de Quilmes que gestionaron este encuentro y por supuesto a quienes se sumaron a seguirlo y a escucharnos. A ver, yo suelo como intentar dialogar, o por lo menos me genera como bastante interés o inquietud los títulos de las actividades, y enseguida cuando pienso en organizar algunos ejes para compartir, me apoyo un poco, digamos, en esos títulos que dan cuenta de nuestras intenciones, ¿no? De por dónde quisiéramos transitar los diálogos y los intercambios. En ese sentido, pensaba en 2 o 3 cosas para compartir en estos minutos que tenemos. Por un lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades? Algunas cosas, por supuesto, ya fueron adelantando tanto Maribel como Darío, digamos, pero bueno, también cada uno de nosotros va, creo que, armando, desarmando y rearmando sus marcos conceptuales, y quizás ahí hay algunos aportes diferenciales que pudiera intentar compartir con ustedes, al menos desde donde me posiciono yo al respecto. Después, para pensar cuáles son estos nuevos escenarios en educación, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos escenarios en general, en términos de las coyunturas sociohistóricas que estamos atravesando? Y en ese sentido, ¿cuáles son los escenarios en educación? En principio, sobre este primer punto, yo hago una diferenciación entre la masculinidad en singular y las masculinidades en plural, proponiendo una distinción, porque creo que las masculinidades en plural nos permiten, por un lado, dar cuenta de las múltiples expresiones de género de todas aquellas personas que nos paramos en el mundo desde una construcción singular de la masculinidad. Es decir, que nos identificamos desde la masculinidad y expresamos nuestro género desde allí, en relación, en intersección con nuestras orientaciones e identidades sexuales, con nuestras pertenencias de clase, étnico-raciales, generacionales, de discapacidad, de nacionalidad, etc. En principio, esto me permite también plantear que masculinidad no es sinónimo de varones, ni mucho menos de varones cisgénero, que somos aquellos que fuimos asignados como varones al nacer y nos seguimos identificando como tales. Me parece que en general, tanto en los activismos como en los estudios sobre masculinidades, opera un discurso, un subtexto que no se explicita necesariamente y que es del orden del sentido común, porque asocia un cuerpo de determinadas características biológicas a un género, ¿no? Digo, ahí yo propongo disociar masculinidades de varones y género, porque en todo caso somos algunos de los sujetos que portamos o que expresamos esa masculinidad, ¿no? Desde una posición de privilegio, por supuesto, como desarrollaba Darío anteriormente. Pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo siempre para no naturalizar ni esas posiciones de privilegio que justamente decimos que necesitamos problematizar, de dar cuenta que los varones cisgénero no somos los portadores naturales de la masculinidad, sino en todo caso el resultado o el producto más deseado por el dispositivo de masculinidad en singular. Y ahí viene un poco esta diferenciación, ¿no? Por un lado hablo de masculinidades en plural en todas estas intersecciones, y por otro lado hablo de la masculinidad como un dispositivo de poder, o podríamos bien decir el dispositivo de masculinidad, que es un conjunto de discursos y de prácticas que socializan a aquellas personas que somos asignadas como varones en esta sociedad para creer, para sentir, para pensar que los cuerpos, que los tiempos, que las capacidades, que las sexualidades, que las energías de las mujeres y de las personas feminizadas deberían estar a nuestra disposición. Nos socializan para pensar que deberían estar a nuestra disposición. En esas socializaciones que se sustenta una división sexual de trabajo, una cultura de la violación,
una distribución desigual de las tareas de cuidado, los micromachismos y privilegios de los cuales hablábamos. Pero es ese dispositivo de socialización, es decir, no es la masculinidad de uno u otro sujeto o sujeta, sino una norma, un guión de género que nos socializa para reproducir esas relaciones jerárquicas y desiguales. En ese marco, a mí me interesa pensar en qué escenario nos encontramos para interpelar y transformar ese dispositivo de masculinidad y poder, en todo caso, habilitar, abrir a la construcción de masculinidades en plural, más diversas, más libres y no sexistas. Esos escenarios, o ese escenario, al menos desde el 2015 hasta buena parte de los feminismos contemporáneos lo vienen caracterizando como una cuarta ola del movimiento feminista, ¿no? Esta metáfora de las olas con muchas limitaciones epistemológicas, historiográficas, de lo que vienen a dar un poco cuenta es de los momentos de mayor auge, de radicalización, de la capacidad de movilización y de intervención política de los feminismos, ¿no? Y ese auge también coexiste con una reacción conservadora, porque si no muchas veces caemos como en una mirada evolutiva, ¿no? Donde vamos hacia un escenario de mayor libertad e igualdad, cuando en realidad todos estos avances tienen también sus efectos en respuesta y en reacción, fundamentalmente para conservar el statu quo. También, por supuesto, estos movimientos de avance y de retroceso tienen como sus subconjuntos y nos encontramos con algunos discursos transexcluyentes, punitivistas, en el marco de los mismos feminismos, o al menos enunciados de esa manera, que dan cuenta también de reacciones conservadoras hacia el interior de nuestros propios movimientos, ¿no? Digo tampoco para caer en ideas de movimientos puros que no se intersectan o entrecruzan. En ese contexto, en esos escenarios, yo lo que vengo planteando, digamos, y no, por supuesto no es una idea solamente mía, es que hay una gran desorientación por parte de los varones en general. Que la desorientación, que el desconcierto, de algún modo es un síntoma coyuntural histórico de cómo nos interpela a los varones el movimiento feminista en el marco de la coyuntura que transitamos, y a esa desorientación nos lleva a ensayar diferentes respuestas, en algunos casos antagónicas entre sí. Hay una respuesta defensiva o ofensiva que tiene que ver con rechazar de plano todas aquellas interpelaciones de los movimientos feministas, consolidando discursos antifeministas de carácter reaccionario, de carácter conservador, que quedan muy en evidencia en los sectores antiderechos, ¿no? Que en buena medida están nutridos por varones jóvenes desorientados y a la vez enojados, que tienen como referentes a aquellos voceros de los sectores antiderechos, ¿no? Que no tienen ninguna desorientación, sino una orientación clara de impedir cualquier tipo de avance democratizador y de ampliación de derechos. Ahora también nos encontramos con una reacción defensiva, yo digo elusiva más que ofensiva. Y digo elusiva porque lo que busca es, de algún modo, admitir de que las interpelaciones feministas son legítimas, de que existe tal violencia machista o tal desigualdad, pero eludir la propia responsabilidad en ese asunto, ¿no? De algún modo, esta idea de no todos los hombres, el hashtag not all men, de algún modo lo que viene a mostrar es esta reacción donde es cierto que existe machismo, es cierto que existe el patriarcado, pero la violencia siempre es el otro. La violencia pareciera que nunca es uno mismo, ¿no? Y ahí es donde a mí me interesa un poco más esta reacción para poder analizar cuáles son las diferentes resistencias que se ponen en juego para hacer lugar a la interpelación feminista por parte de los varones y cómo tomamos nota de esas resistencias para el diseño de los espacios educativos y pedagógicos. Por un lado, me parece que una de las resistencias clásicas es a que los varones nos asumamos como sujetos de género. Solemos asociar el género a las mujeres y a las diversidades y disidencias sexogenéricas, y pareciera que los varones permanecemos en esa posición de masculinidad abstracta de los sujetos sin género, que no tenemos que dar cuenta de nuestras propias marcas
corpóreas, sexuadas, generizadas y por tanto políticas y personales. Una resistencia también, como decía antes, a ubicar que la violencia siempre es el otro, que hay un estereotipo del hombre que ejerce violencia reducido a el abusador sexual, violador o femicida, del cual rápidamente el resto de los varones nos desidentificamos, ¿no? Ese es el violento, ese es el chivo expiatorio, ese es el dato sociológico, digamos, que da cuenta de que los reclamos feministas son legítimos, pero yo no tendría nada que ver con eso, ¿no? Y por otro lado, cómo el asumirnos sujetos de género también es asumirnos parte de un grupo social, o podríamos incluso hablar en términos feministas materialistas de una clase social de sexo. Es decir, o de una corporación, o de una fratria, o digo como querramos llamarle, pero que el varón como sujeto de género, el varón cisgénero, no es un sujeto aislado, sino que forma parte de un grupo social que es donde efectivamente se construye y además se supervisa, se monitorea, se vigila el ejercicio de esa masculinidad y por tanto se sanciona cuando no responde a la norma. Teniendo en cuenta algunas de estas resistencias, es que me parece que tenemos que poder pensar al menos algunos elementos orientadores para la construcción de espacios educativos y pedagógicos que intenten problematizar la masculinidad. Digo, porque lo que suele pasarnos, al menos en mi experiencia de coordinación de talleres de educación popular con varones o en el acompañamiento a docentes o a educadores y educadoras que facilitan talleres con varones, es que cuando no atendemos a que existen estas resistencias, nos frustramos rápidamente porque nuestras propuestas metodológicas o pedagógicas no funcionan. Parece que hay que poder pensar en el diseño de estas propuestas sabiendo que estas son las resistencias con las que vamos a dialogar, con las que nos vamos a encontrar. Digo, por ejemplo, dar cuenta, digamos, de que la mayoría de los varones que vamos a habitar esos espacios nos encontramos en esta posición defensiva, que nos encontramos desorientados por no saber qué es lo que conviene decir o cómo decirlo. Digo, dar cuenta de esas resistencias es lo que nos permite, de algún modo, lograr cierta identificación y empatía de aquellos destinatarios de los espacios pedagógicos con lo que les estamos proponiendo. Por otro lado, poder pensar en el carácter productivo de la incomodidad dentro de estos espacios pedagógicos. Quienes trabajamos desde las pedagogías populares, feministas, me parece que tenemos ahí como presente esta idea de que un espacio armónico en la educación no es un espacio transformador, que los espacios que realmente nos permiten transformarnos son los espacios que nos incomodan, que generan conflicto, que generan desencuentro, pero que a la vez ofrecen una metodología de confianza, de encuentro, de diálogo, de respeto, donde la incomodidad es transitable, ¿no? Donde la incomodidad no nos repele ni nos expulsa de ese espacio colectivo, sino que generamos las propuestas que permitan habitar de algún modo esa incomodidad para que el espacio sea productivo. Politizar lo personal y colectivizarlo. ¿Cómo rastreamos en nuestras historias personales, familiares, sexoafectivas, militantes, laborales, las huellas de esas relaciones de opresión a la que nos invita a reflexionar los feminismos? ¿Cómo desaprendemos esos mandatos y erosionamos los pactos de complicidad, de silencio entre varones? ¿Y cómo orientamos estos procesos reflexivos, educativos, pedagógicos a la exploración personal y colectiva de formas de habitar y de practicar estas masculinidades más libres, más diversas y menos sexistas? Yo, por último, para sugerir, y les voy a pedir a los moderadores que lo compartan en el chat de YouTube, un link a la página del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, donde hay una pestaña de recursos bibliográficos, metodológicos y de producciones audiovisuales, y entre ellos en particular hay un kit pedagógico que se llama Varones y Masculinidades, que hicimos desde el instituto junto a privilegiados y con el apoyo de UNFPA y de la iniciativa Spotlight,
donde presentamos 4 módulos teóricos, 4 propuestas de talleres y 4 propuestas audiovisuales en el marco de esos talleres para trabajar con varones, adolescentes y jóvenes en el marco de las propuestas que comenté en la presentación. Bueno, hasta acá lo dejamos. Muchas gracias.